Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es jueves 4 de abril y es cercano a las 7 de la mañana. Quería grabar este audio y compartirlo con ustedes para abordar nuevamente el tema de la intervención militar extranjera, pero fundamentalmente o específicamente asociado a tropas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque he escuchado voces que sostienen que esa intervención por parte de los Estados Unidos, más allá de una coalición internacional, no va a ocurrir. Yo aquí no voy a abordar el tema de quién va a llegar a la jefatura del Estado, si Juan Guaidó o algún otro civil, porque creo que es inmaterial para esta discusión. Tampoco voy a abordar los contraargumentos de quienes sostienen que esa intervención militar extranjera no va a ocurrir por un conjunto de razones, costes, aprobación de Congreso, etcétera, porque yo todo eso lo he abordado y he ido desmontando contraargumento por contraargumento, uno a uno, en otros audios. Tampoco voy a discutir el tema del timing, del momento exacto de la intervención o del detonante, si va a ser un año y medio antes de las elecciones de 2020 en los Estados Unidos, de forma tal de que al presidente Trump no solamente le dé tiempo de cumplir su promesa, que si no cumple, evidentemente perderá el voto latino, que es determinante, o si el detonante va a ser la entrada de tropas venezolanas que están en Cúcuta y que están siendo de alguna forma apoyadas por la comunidad internacional, o si va a ser después de eso. Yo no voy a abordar eso porque no tengo las herramientas analíticas para decir una fecha exacta, ni para decir el detonante exacto va a ser este o este otro. Pero lo que sí tengo son argumentos para sostener que la intervención militar con tropas estadounidenses va a ocurrir, más allá de si hay tropas de otros países. Y la razón es fundamental. En primer lugar, tiene que ver con temas de riesgo, de seguridad y temas de rendimiento. Y después, obviamente, temas humanitarios, pero los temas humanitarios son más para convencer y generar opinión pública, son evidentes y existen, pero no son los determinantes de la decisión. Lo que determinan la decisión son intereses muy concretos de seguridad e intereses, evidentemente, de negocios. A ver, si uno observa las cifras de las importaciones de los Estados Unidos de petróleos provenientes de este hemisferio y del hemisferio que no está bajo el control de los Estados o la influencia de los Estados Unidos, uno observa que la dependencia ha venido cayendo. De enero del 93 o en enero del 93 podemos observar que 48% del petróleo que importaba Estados Unidos venía del otro hemisferio. Ya para el 99 venía tan solo un 42%. Y para este instante, digamos enero del 2019, solo 25% de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos vienen del otro hemisferio. Así que es obvio que los Estados Unidos están jugando por razones de seguridad, por razones militares, por razones geoestratégicas, está jugando a que sus importaciones de petróleo, que van a tener que crecer a futuro, ya voy a explicar por qué, vengan cada vez más del hemisferio occidental, es decir, del hemisferio bajo su influencia. Y que de hecho la dependencia de los petróleos que vienen del Golfo Pérsico, del Medio Oriente y del resto de lo que es el otro hemisferio llegue a cero en la medida de lo posible. A eso está jugando los Estados Unidos. Las cifras están allí, están publicadas por la EIA y basta simplemente bajarlas y hacer el análisis. Están totalmente disponibles para que cada quien pueda hacer la revisión. Entonces es obvio que Estados Unidos tiene que jugar a una intervención militar extranjera para remover al narcorrégimen castrocomunista de Nicolás Maduro y de todos los socialistas en su entorno, para poder conducir a un proceso de privatización de la industria petrolera en Venezuela que permita que Venezuela vuelva a producir lo suficiente como para que esa dependencia de los Estados Unidos de importaciones de petróleos del otro hemisferio llegue a cero. ¿Quién puede resolver el problema en el hemisferio? Bueno, Brasil no puede y México tampoco. Cada vez producen más para consumo propio.
Argentina no puede. Colombia tiene algo, pero no puede expandir. No tienen las reservas que tiene Venezuela. ¿Quiénes entonces pueden? ¿O qué países pueden? Bueno, evidentemente Canadá y Venezuela. Venezuela es el país con mayores reservas petroleras del planeta. 20% de las reservas mundiales de petróleo están en Venezuela, es decir, 1 de cada 5 gotas. Y también Canadá tiene petróleos, evidentemente, en su mayoría extrapesados, que sacan con procesos de minería o de inyección de presión caliente, agua caliente a presión, para poder remover y sacar, digamos, la arcilla y la arena que está mezclada con el petróleo, después producir sintéticos, y con estos sintéticos luego ir a procesos de refinación y producir diésel y gasolinas. Entonces, son estos dos países los que le pueden resolver el problema a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con las reservas de ellos tratadas como un dato y con la producción de ellos tratadas como un dato al sol de hoy, tienen 10 años más de producción petrolera. Mientras que se sabe que la dependencia a nivel mundial de la energía no renovable, básicamente combustibles fósiles, hacia un sistema que se independice de esas energías no renovables, puede tomar aproximadamente unos 20 años. Al menos unos 20 años más. Entonces, Estados Unidos, desde el punto de vista de seguridad, no solamente por la operatividad de su economía, sino fundamentalmente por razones militares, el aparato bélico de los Estados Unidos se sabe que va a funcionar durante los próximos 20 años con base a combustibles fósiles, es decir, petróleo, va a tener que llevar a cabo una intervención militar para remover al narcorrégimen, a las mafias, porque no tienen la capacidad de producir petróleo como para resolver el problema de los Estados Unidos, y tienen que montar allí un sistema de una república con una democracia y un libre mercado consistente con lo que son los patrones de este hemisferio occidental. Así que esa intervención militar extranjera tiene que ocurrir porque en tiempos de guerra los Estados Unidos va a depender necesariamente de Canadá y de Venezuela si se cierran los accesos a los petróleos del otro hemisferio. Así que por razones de geoestrategia o razones militares, esa intervención tiene que ocurrir. En tiempos de paz probablemente seamos irrelevantes porque los accesos a los petróleos de todas partes del mundo están abiertos, pero en tiempos de guerra Venezuela es fundamental. Y si además a eso sumamos el hecho de que lo que le queda de producción petrolera a los Estados Unidos son 10 años con las reservas actuales y el ritmo de producción actual, bueno, entonces evidentemente sus importaciones a futuro van a tener que crecer y la expansión va a tener que venir de Canadá y de Venezuela, porque Brasil, México, Colombia y Argentina no van a poder. Ese es el primer motivo. Y eso debería ser suficiente para entender que desde el punto de vista de seguridad de los Estados Unidos tienen que volver a su alianza con su gran aliado histórico que fue Venezuela. Venezuela fue, con López Contreras, el gran proveedor de petróleo a los aliados a través de los Estados Unidos. Así que esa realidad está allí y evidentemente hay un objetivo muy claro, hay que ver las cifras de los Estados Unidos, de llevar a cero las importaciones provenientes del Golfo Pérsico, del Medio Oriente y, en fin, del resto del hemisferio oriental. Entonces, eso ya debería ser suficiente. Pero además de eso, hay intereses de factores de poder en torno a negocios. Hay compañías petroleras, la compañía petrolera privada más grande del mundo es de los Estados Unidos, produce 2,5 millones de barriles y quiere producir 40-50% más, accediendo a un 20-25% de ese $1,5 trillón para producir en 20 años, que está en el subsuelo venezolano. Y la única forma de lograr eso, una compañía que siempre estuvo en Venezuela y que se tuvo que ir con la nacionalización o estatización de Chávez, bueno, simple y llanamente para poder regresar va a tener que recurrir a través del lobby, que claramente deja estipulado en sus balances
con un apoyo en un 80% o casi 16 millones de dólares al Partido Republicano, va a tener que hacer presión, como la ha venido haciendo desde hace un tiempo, para que se produzca un cambio político en Venezuela. Y cuando eso se ha digerido en Washington como la necesidad de una intervención militar extranjera, bueno, va a tener que ocurrir para llevar allí, digamos, los elementos del mundo occidental, que son una república, una democracia, un sistema de libre mercado y, por supuesto, un proceso de privatización de la industria petrolera. Así que esos dos elementos son suficientes para explicar por qué se iba a ocurrir la intervención. Ya todo lo demás son argumentos muy buenos para convencer o generar la opinión suficiente en los Estados Unidos como para apoyar eso mayoritariamente. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, otros argumentos de seguridad que tienen que ver con la presencia de 4 carteles de narcotráfico de Estado en Venezuela, con la presencia de células terroristas del Hezbolá, con la presencia de Irán, de China y de Rusia fundamentalmente, la presencia, el fomento a la guerrilla de las FARC y el ELN, en fin, hay un conjunto de razones de seguridad nacional. Pero por supuesto, como las razones de seguridad nacional no son suficientes, están las razones humanitarias, que tienen un poder persuasivo no sobre el que toma decisiones, sino poder persuasivo sobre la población. Hay una crisis humanitaria en Venezuela, alimentaria y evidentemente sanitaria, que por cierto nosotros pronosticamos 2-3 años atrás si no se producía una unificación del tipo de cambio, y bueno, ya hemos llegado a esa situación, se está viendo en una crisis migratoria de enfermedades, en fin, terrible, y estos son no argumentos para convencer a quienes van a tomar las decisiones. Quienes van a tomar las decisiones, si se quiere, toman estas decisiones con base a elementos de seguridad, o sea, el tema militar, y elementos de negocio, es decir, los lobbies, la necesidad de hacer que esas compañías petroleras lleguen a Venezuela de vuelta para poder garantizar los petróleos y las exportaciones hacia los Estados Unidos en un futuro. Entonces, esas son las razones de quienes toman las decisiones. Ahora, las razones de la población estadounidense para apoyar son razones humanitarias, son razones de seguridad, como ya he mencionado, Hezbolá, Irán, China, Rusia, las FARC, etcétera, los 4 carteles de narcotráfico, pero sobre todo la presencia de Rusia va a ser utilizada claramente como un argumento para intervenir, pero todos esos son motivos para persuadir a la población. Lo que persuade a quienes toman la decisión son motivos de seguridad militar en este caso, como los que he planteado, la necesidad de poder contar de vuelta en un contexto sobre todo de guerra con los petróleos de Venezuela y, por supuesto, los intereses de negocios, porque los factores de poder evidentemente giran en torno a Washington y tienen influencia y lo han tenido en el pasado. Así que, bueno, muy sencillo, hay razones fundamentales para que ocurra esa intervención militar. La intervención militar va a ocurrir, en mi opinión, y, por supuesto, yo no sé si va a ser en respuesta a qué detonante, digamos, el encarcelamiento de Guaidó, o va a ser en anticipación a eso, o va a ser porque entren tropas nuestras que están en Cúcuta con pertrechos, telecomunicaciones, armamento y organización prestada por la comunidad internacional, o si va a ser por cualquier otro motivo y en qué momento va a ser. La lógica dice que mientras más cercano sea a las elecciones del 2020, menos podrá mostrar Donald Trump en términos de haber logrado objetivos, porque el objetivo no es solamente remover al narcorrégimen de Maduro. Si remueves al narcorrégimen de Maduro y la guerra civil contra colectivos, planes, paramilitares y guerrillas se extiende en el tiempo, entonces los resultados a mostrar no son buenos. Tiene que haber transcurrido un tiempo suficiente como para que Donald Trump pueda mostrarle a la población electoral latina de la Florida que se logró el objetivo y que Venezuela ahorita está muchísimo mejor y que los próximos son Nicaragua y Cuba, y ganar ese voto latino. Así que yo creo que razones hay muchísimas, la intervención va a ocurrir. Entiendo la desesperación de la gente, es terrible lo que estamos viviendo en el país, pero
hay que entender que, bueno, que los políticos en Venezuela, por supuesto, no ayudan en lo más mínimo, no pueden, evidentemente, evitar la intervención militar, pero sí pueden irla postergando y ganándole tiempo y oxigenando el régimen. Pero, insisto, la fuerza de la realidad, los intereses de los Estados Unidos van a prevalecer. Y lo bueno a destacar aquí es que los intereses de los Estados Unidos son exactamente los mismos que los de la nación venezolana. Todos en la nación venezolana queremos una república, no un narcoestado. Queremos un estado de derecho. Todos queremos un libre mercado, o en su mayoría queremos un libre mercado, y queremos una democracia, como quieren los Estados Unidos para Venezuela. Y todos queremos que los políticos le quiten las manos al petróleo y que se privatice esa industria para que una economía que depende del petróleo como la venezolana no permita ver nuevamente cómo los políticos estancan la actividad para poder controlar al ciudadano a pie. Así que mucha fe y mucha confianza porque las cosas van a ocurrir. Esperemos que sea lo más pronto posible.